Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presenta casos y cosas de la vida. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Casos y Cosas de la Vida. ¿Cómo te va, Euclides? ¿Qué tal, Arturo? Nuestro hermano. Poderoso hermano. Poderoso hermano, ¿cómo estás? Doctor Cabaña. Hermano mayor, ¿cómo está? Raúl. Todos somos hermanos. Todos somos todos familia. Todos somos hermanos, sí. ¿Y vos no sos qué, hermano? ¿Qué sos vos? Ahora todos somos familia acá. Estamos mejorando. Estamos mejorando. ¿De dónde lo estamos mejorando? Hoy de camiseta. Ese cuando estaba en preescolar. Discúlpame, francés de Buenos Aires. Bueno, estamos con la querida Menchi. ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación, Arturito. Por favor, Un placer. la invitación compartida con los compañeros de Bueno, mesa. muchas gracias. Gracias por otorgarme la iniciativa. Raúl Guillermo Tuma, pero comencemos por vos. ¿Cómo y qué concepto se te merece Menchi? Bueno, ¿Cómo la mira, ves? No, yo a Menchi la veo muy bien. Más que bien. Yo a Menchi la conozco hace muchísimos años. Muchos años desde soltera, y como siempre linda. No entremos en cosas que no vienen a la casa. No, pero es importante porque yo te cuento una cosa. Raúl fue el veterinario de mi primer perro. O sea, Carolina, con eso decimos todo. Carolina, Sí. seguina, Sigo. por favor. Compartimos cámara durante todo un ciclo con ella, con todos los animales más inéditos, con anécdotas de un gallo que no quería cantar, pero quería hacer otra cosa. Y el chanchón de Luque, que después fue vilmente sacrificado. Cierto, pobre chancho. ¿Cómo consideras se puede mantener tanto tiempo en un primer plano con tanto éxito como Menchi? Es fácil, porque ella tiene un carisma un carisma muy especial. Yo a Menchi te digo, le conozco hace muchísimo tiempo, cuando ella daba sus primeros pasos en el canto también, con esa voz tan sensual que tiene, que Oscar no me escuche. Pero realmente te digo, para mí fue siempre un placer estar hablando con ella. Doctor Cabañas. Ya somos medio parientes. Está muy bien. Además. Bueno, yo con Menchi realmente la conocí más por la televisión. Después la conocí personalmente en el Club Félix Pérez Cardoso cuando la acompañaba Oscar. Pero lo que más me impresionó y lo que más me gusta de ella fue su carrera artística. Lastimosamente dice que dejó, ¿verdad? Pero me gusta me gusta su canto, la forma de interpretar, la voz melodiosa y armoniosa que tiene. O sea que ella hubiese sobresalido no solo en el periodismo, sino también... Decir que en ambas cosas, la dualidad. Exactamente, totalmente. Muy bien, te toca a vos, Álvaro, por lo que dejamos para el final. Bueno, no, Menchi... Y aclaro que el que pregunta soy yo, por favor. Muchas gracias. No, el Menchi es una figura internacional, yo digo, porque fue o es una de las pocas profesionales que tuvo un programa en la televisión argentina. Y eso es destacable, ¿verdad? Desde todo punto de vista, y más allá de los mensajes que dieron el doctor Tuma y el doctor Cabañas, también. Y además es mi pariente, ¿verdad? También. Y encima olimpistas. Compartimos el olimpismo. Le dejo a ella para que... No crees, ¿verdad? No, a Joya le creo que aquí. Euclides, Menchi y Oscar, compañeros en Voz Alta, en Monumental. ¿Querés que hable de Oscar o de Menchi? No, de Menchi. Menchi, Oscar me está diciendo. No, para decir a la audiencia que se conocen, que están a la ¿Sabes tabla. qué parece el programa de Daisy? ¿Verdad? Que se le hace un homenaje. El conocer el programa de Daisy.
¿Me permitís continuar? Sí, por favor, adelante. Si querés. Adelante. No, yo creo que la invitación... Tiene redondearse, Edu. Le estamos rindiendo homenaje No, está culto bien, te hice a una muy buena persona, gran profesional. Entonces, ¿qué hacemos acá? Es decir, ¿cómo la vemos nosotros que compartimos con ella o no compartimos todos los días, pero que hablamos, que charlamos? La opinión de nosotros me parece válida. Está bien. Para la gente. Muchas gracias. Yo creo que Menchi no tenemos que agotarnos en verla ella en una pantalla. Menchi es una mezcla de Ava Gardner y Edith Piaf. Uy, mi Dios. Te voy a explicar por qué. Me estoy Te inflando. voy a explicar por qué. Porque canta bien y es de una gran sensualidad. Pero me quedaría corto y sería injusto que me quedara en eso. Sobre todo es una persona inquietante. Porque es solidaria y lo ha demostrado no solamente dirigiendo Teletón o participando en Teletón. Demostró solidaridad y a mí me consta con gestos pequeños. Y en estos años que trabajé con ella, que estoy trabajando con ella y Oscar, en Voz Alta, aprendí la segunda cualificación de la vinculación humana. La admiré y ahora aprendí a quererla. Ahora te pregunto, Clide, ¿vos pensaste que Menchi iba a ser así cuando comenzaron a trabajar? ¿La fuiste descubriendo de a poco? No. ¿O es muy previsible en tu forma de ser? No me sorprendió en absoluto porque ella es diáfana. Por eso es que es previsible. Y no vayas a creer que su dulzura es impostada. Es genética. No vayas a creer que ella es lo que es por una locura momentánea de la historia. Tiene unos padres sensacionales. Y tiene una educación oriental espectacular. No vaya a creer que De es la banda Tailandia. oriental. Estoy hablando del Uruguay. Uruguay. ¿Escuchaste? ¿Entendiste? Sí. Lectura comprensiva. Por eso Uruguay se iba a llamar República Oriental. No le pusieron Uruguay. Eso vos como canciller tenés que saber. Uruguay se iba a llamar República Oriental. Vamos a consultar los libros. Por favor. Y después quedó con República Oriental del Uruguay. No. Sí, señor. Sigamos, por favor. No, yo quiero decir que la presencia de ella acá no es gratuita, no es solamente una cuestión de afecto, Menchi, sino que debo reconocer que Arturo es muy creativo. Es de lo más bore que hay de la tierra, pero es muy creativo, No, es muy dulce. creativo y muy buena persona, pese a todo. Y dijo, vamos a rendir homenaje a las mujeres de la televisión. Mira. De la televisión En con la que Telefuturo. estamos asociados, Claro. en Telefuturo. Claro. Entonces me dijo, mitad las fulanas. Y bueno, estamos aquí para compartir no solamente tus encantos, sino que tu proyección. ¿Por qué? Porque las personas que no trascienden o no permiten que trasciendan siendo talentosas y con una trayectoria sería injusto. De modo que Arturo, el premio es tuyo. El premio de la iniciativa no de homenajearla, no se lo homenajea a las personas, se las reconoce, se las quiere imitar y sobre todo queremos compartir con la gente que nos ve, que son muchas. Sí, Sabía, ¿verdad? sí, sí, Vos sí. no ves igual que yo, pero Arturo menos. Bueno, antes de que empieces a hablar, Arturo, quiero agradecerles las palabras de cada uno de ustedes, porque de verdad no creo que me las merezca de la manera en que las han dicho. Yo siempre dije que llegué a este medio de manera absolutamente fortuita. Llegué porque un día alguien me convocó para hacer un programa de televisión sin tener la más mínima idea de lo que era hacer televisión. Pero tuve la suerte que era el año 1982, habían solamente 2 canales, uno que acababa de arrancar, que era el 13, y el 9 que ya tenía su historia. No había cable, no había internet, o sea, ¿con quién podían compararte? Y así llegué de cara dura, de puro cara dura, a este medio que obviamente con el correr de los años me cautivó profundamente. Me cautivó en realidad el destinatario de este trabajo, me cautivó el público, me cautivó la gente. Y bueno, y fui aprendiendo muy de a poquitito, de manera autodidacta y también mirando y viendo a la gente que ya estaba trabajando en los medios, tratando de observarla, de ver por dónde estaban las fortalezas de esta gente. Y tuve también maestros maravillosos. Por ejemplo, vos te acordarás de él con seguridad y todos los que están en esta mesa, de Edmundo Andrés Briñó, que tuvo la paciencia, Arturito. Quédate ahí, la pelota navega a la deriva. Ah, sí. Sí, Así decía. Era un relator de la época clásico, Sí. no muy del estilo nuestro, ¿No?
siempre Muy señor. el mundo Andrés Briñó, Sí, la pero pelota navega. él tenía la paciencia, Arturo, de quedarse. Yo me iba para ver cómo hacían el noticiero del mediodía y entonces después yo recogía todos los papeles del noticiero, ¿verdad? Todos los textos, y él se quedaba, él estaba en el noticiero, se quedaba después una media hora, 45 minutos más, escuchándome. Él tuvo esa paciencia infinita de escucharla a una principiante, a una persona que no sabían de dónde había salido, horas hasta que yo pudiera hacer con el tono y con la dicción que tenía que leer, ¿verdad? Entonces, son personas que tuvieron mucho que ver, que por ahí la gente ni se acuerda mucho de quiénes son, pero que para mí fueron importantes, como Fernando Casenave también, por ejemplo, que también tuvo esa misma paciencia de escucharme y de explicarme cosas, de corregirme cosas. Pero así hacíamos televisión los que empezábamos de cara dura como yo. Coincidentemente, Menchi está hablando de periodistas deportivos. Sí, mira. Y valora Menchi a los periodistas deportivos. Fernando cumpliendo su rol de periodista deportivo. Sí, ¿Y el claro. mundo Andrés Briñó haciendo otra cosa o periodista? No, periodista deportivo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque al periodista deportivo se le ve en un plano secundario. ¿Verdad? Como académicamente mal formado, que como no tiene mucho estudio, entonces que se meta nomás en el campo periodístico deportivo, que le va a resultar más fácil. Por ejemplo. ¿Cómo era esa historia de Serafini? De Serafini. Mi hijo no sabe, no sé qué hacer con mi hijo, le digo a Julio del Puerto, papá de hablando, no es Serafini. Hacen algo que trabaje. Bueno, pero ya está, eso es real. Entonces digo yo que está rindiendo culto a Menchi también, al periodismo deportivo, porque están mencionando al mundo Andrés Briñó y a Fernando Casena. Sí. Así es. Y unos programas, el primer programa... Claro, es que yo me empiezo deporte en la favorito. televisión, era su deporte favorito, favorito. que hacíamos con Julio González Cabello. Sí. Julio, que ya había empezado ese programa y querían incorporar a una mujer. Era un programa para fomentar, o sea, en realidad para difundir los deportes que se hacían en el Yadi Golf Club, que acababa de empezar, tenía un año de creación. Entonces querían mostrar todo lo que vos podías encontrar yéndote al club. ¿Y por qué no así nombraste arranqué. ninguna mujer? ¿Por qué qué? ¿No nombraste ninguna mujer? Y en tu ella es vida? una de las primeras. Y porque en realidad, ya no, bien, porque no. yo estoy hablando de la gente que estaba a mi alrededor cerca en Canal 13. O sea, tengo que referirme a eso, ¿verdad? Yo no estoy hablando de gente a la que yo pude haber mirado en otros canales, sino a la gente que se tomó ese tiempito para estar a mi lado y hacer ese tipo de entrenamiento ahí directo, ¿verdad? Por eso me ¿Y acuerdo vos de veías estas dos a personas. otras mujeres? Por ejemplo, vamos al 9, sin dar nombre. Sí, sí. O un canal de afuera, como vos quieras. Vos decías, mira, esta puede ser un modelo, esta no puede ser un modelo, me gustaría ser así, o por tu mente no hubo aquello vos de sabés que intentarlo. No pasaba por ahí, Arturo. Yo, la verdad que tengo una característica que no es que no admire, yo admiro a mucha gente, pero yo no tengo ídolos, ¿verdad? Yo no sé, ay, mi ídola es tal persona o mi ídolo es tal persona. O sea, yo admiro actitudes de la gente, admiro comportamientos, admiro conductas, admiro coherencia. Ese tipo de cosas siempre me llamaron mucho la atención. Y por ahí cuando pudimos empezar a ver lo que se hacía más allá de nuestras fronteras, sí la vi, que se llama una Mónica Caen d'Anvers, por ejemplo, que era una señora conductora. Me acuerdo de ella, sí, en particular, pero no teníamos la posibilidad. Hoy cualquier chico o chica que quiera meterse a este ámbito, bueno, además de que hay ya facultades de periodismo de mucha trayectoria y de mucho peso, también tenés la opción de internet. O sea, vos hoy por hoy podés mirar lo que se está haciendo en el mundo y entonces poder sacar ideas también de ahí. Antes eso no existía. ¿Cómo se cuando llamaba el arrancábamos. programa de la radio latina? ¿Cómo era? ¿La Bueno, Bañera? ¿Cómo es? eso fue Menchi en Latina, Ah, pero eso fue Menchi. ya es un programa reciente, es del Menchi en Latina. 2002. Reciente, dice ya 2002. Claro, bueno, pero estamos hablando, empezamos por el 82, así que esto ya me parece así como muy fue nuevo. espectacular, el nombre me pero al encantó, el Menchi nombre me encantó, en Latina me y yo encantó. aparecía en la foto Sí. metida dentro de Mentira. una tina. Espectacular. ¿Ustedes se acuerdan? No se acuerdan. Un año que yo, el único año de mi vida que yo no hice televisión, el 2002. Que decir, ahí Latina un tuvo las 9 de la impasse con- mañana. ¿Eh? A las 9 Claro, tuviste yo Latina. arrancaba a las 9, iba hasta las 12. Por eso es que Raúl dice, no sé si ustedes se acuerdan, subestimás horario. La señora tuvo un éxito grande en Radio Latina. Nos fue muy bien, nos fue muy Claro. bien. Era el programa de Claro. mayor audiencia Y- en FM en ese entonces. ¿Y qué músicas pasaban? Pasábamos buena espectacular. música. Así que vos solamente le ves como cantante a Menchi. No. No, una manera de decir. Cuando quiera, no sé, ya volvemos.
Marcha al corte para preparar tu picada con productos Ochi. ¿Qué hace objeción? Che, daño polka y samba. Samba con la de Popua. ¿Está con la Hani? ¿Por qué eso? Y porque vamos por el ritmo que estaban Y haciendo. Oroité es una polka, no es una samba. ¿Qué? Muy bien, perfecto. Guarania. ¿Sabes qué? Dedicate nomás a tocar tu... Pelana se dúo. Guarania, Oroité. Bueno, está bien, perfecto. Pregúntenle, llamarle a Francia Campo. Doctor, Guaraña. Guarania. De veras, bueno, yo no sé. Yo estoy contigo. Yo no puedo entrar a dirimir, pero Guarania. Es Euclides sabe Guaraña. mucho. Pero tocó en, ritmo, en otro ritmo aparentemente. Claro. No de guaraní tampoco. ¿Sabes qué? Puede ser también un rap, pero samba no es. ¿Y por qué sacaste samba? Y porque ¿Y por qué tiene estaba el tocando una ritmo. En el samba? Zócalo, Por el decía, en ritmo. el Zócalo. No, no, el No, Zócalo no, no, decía no, nada. no, no, es el ritmo, es ¿Sabes el qué? ritmo. Quédate nomás El con el ritmo. campeonato, vos, ya, vos. No, ¿por qué? Estás de copa. Pam, Esperamos, pam, Menchi, ¿cómo es? pam, 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 pam. Por eso, ¿verdad? Pero estuvo correcto, Roser. Está en lo correcto Euclides, en realidad. En una parte era un ritmo de samba. Hacemos otra vez. Métele por ahí, llegó. Ah, una muequilla, una hace- muequilla. Ahí está. Es difícil hablar con los necios. Es la estulticia, la necedad en su máxima expresión. Ante un conflicto, ¿sabe qué hace un jesuita? Pide el original. Y se resuelve. Acá no se trata que gane él ni que gane yo. ¿Y qué? Vos ya te Que digo. aprendamos. Pero fuiste vos. Vos fuiste que más Ah, no, yo no había ningún quilombo. No, ese no es samba. Están nerviosos los ciclistas. Están nerviosos los ciclistas. Todavía no se Guarania. recupera. Sí, todavía no se Pero recupera. es un tema interesante para debatirlo en otro claro, momento. a pero lo mejor. perdóname, ¿sabes qué? Yo Yo te quiero gané ir una apuesta y te dije a vos que iba Olimpia iba a salir campeón. No me Hubieras dijiste tenido ¿Vos sabés 3 que- relojes y me hicieras ¿Vos caso. sabés que a mí me dijo en la radio? Euclides. Sí, el día miércoles, Están nerviosos. Euclides me dijo, Olimpia va a ganar. Hubiesen dicho antes así nos quedamos todos tranquilos. No, el miércoles, antes del partido. Bueno, Y el ¿sabes qué? reloj. Conducí, por favor. No, estamos hablando de porque nos quedamos con que vos le veas a Menchi folclóricamente, internacionalmente, musicalmente hablando. Sí. Y sí, la parte, claro. la parte periodística, déjame ¿sabes cómo que? explicar. Para mí no es seguro. Para mí no es seguro. No, yo te dije su parte artística, su parte de vocalización que me gusta, ¿verdad? Y justamente por ese lado quisiera preguntarle a ella, por ejemplo, las músicas que elegís para cantar. Estuve escuchando el otro día el de que hiciste Lo con de Augusto. recopilaciones. Con Lo de Augusto Barreto, sí. ¿Por qué, por ejemplo, Augusto Barreto? O sea, ¿por qué? Bueno, en realidad yo venía trabajando con Augusto a nivel periodístico porque hicimos juntos El Ojo y después del Ojo hicimos Nos Vemos en Casa, que fue un programa que pasó un poquito desapercibido, pero que tuvo también su éxito, digamos, por decirlo de alguna manera, que fue en el 97. Y ahí quedó, obviamente, una amistad también y Augusto compartía conmigo la pasión por la música. Entonces ahí surge la posibilidad de grabar un disco con canciones de Augusto, ¿verdad? Por eso fue que hicimos dos discos, uno en el 98 y otro en el 99, todas canciones de Augusto Barreto. De ahí Pero viene un poco es un ritmo un poco medio beat, tiene un poco tiene, de... sí, de- tiene, no, sí, es- hay un es dejo algo ahí de esa movido, época. de esa época, sí. sí. Y después mucho, el tema, a Augusto le gustan mucho las baladas, ¿verdad? Entonces, y es como que es un ritmo que va mucho con mi tipo de voz, con mi timbre de voz también, porque yo tengo un timbre que es bastante, o sea, yo soy contralto, ¿verdad? Lo más bajo en la mujer, y por otro lado mi registro no es muy amplio, o sea, yo no puedo recorrer todas las notas, ¿verdad? No me da. Entonces, la balada, ahí me siento muy cómoda con la balada. Y yo en realidad empecé cantando, la primera vez que subí a un escenario,
lo hice en inglés, cantando en inglés, ¿verdad? Y después recién me voy al tema de las recopilaciones, que el otro día también estábamos escuchando en la radio con José Antonio Perazo, que hizo un trabajo maravilloso que fue de recopilar canciones inéditas paraguayas y que después las puso en 4 discos y yo canté en 2 de los discos con él, sin hablar guaraní, cantaba en guaraní cerrado, como el famoso, el toque, 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 ta, amo y te bebé, angu o parara, hoy comabu, yembi soyo vai, abatizoca, hoy coyego acá. Esa fue la primera vez que canté guaraní, canté eso, ¿Vos ¿verdad? crees que es beat esto? No, justamente le iba a preguntar, o sea, mi pregunta contestó en el sentido de que, no, si vamos a ir por la música que me gusta, yo me quedo con Pacholí. Ese no se discute. A mí me ¿verdad? encantó hacer esa versión. ¿En qué de género Pacholí, te sentís más cómoda Lo que pasa es que yo me cantando? siento bien cantando. Por ejemplo, guarañas, donde también hay mi voz como que puede tener algún tipo de lucimiento. Pero me gusta cantar cosas que por ahí no tienen una definición, ¿verdad? Si yo no puedo decir, me encantó cantar jazz también y lo hice en algún momento. Y de hecho lo primero que canté, como les contaba, en inglés y era un tema de Fleetwood Mac, por ejemplo. Pero eso ¿verdad? imponía el tiempo en No, inglés, lo que porque pasa es que estaba entrando la eran música en esas inglés y había que épocas, cantar. Claro, en esa época, acordate que... Si no cantás en inglés no existís. No existías. Y el rock en español tenía sí algunos exponentes, pero muy tímidos todavía, ¿verdad? El rock argentino empezaba a llegar de a poquitito, pero acá se escuchaba rock en inglés. Sí. Entonces había que cantar en inglés. Y además estaba en un grupo que se llamaba The Dicks. Entonces cuando yo me incorporo, el grupo pasó a llamarse Lou, que era yo obviamente, Lou and the Dicks. Entonces cantaba una canción, por ejemplo, que fue así como un símbolo de esa época, que decía algo así como, took my love and I took it down, climb a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, till the landslide brought me down. Eso, por ejemplo, fue lo primero que guaraña. canté en un... Voy a explicar algo, doctor. Ella es capaz de hablar en arameo, japonés, en afgano. Guaraní no habla, entiende todo. Pero ella es un inglés, una persona que habla y piensa en inglés. Sí. Te comento eso para que sepas. No, pero yo hablo también inglés, así como ella también. No canto nomás como ella, pero I can speak with you whenever you want. Voy a hablar contigo cuando vos quieras. Hoy es Hoy es. viernes. Bueno, Menchi, ¿Qué querés decir Señor. con eso? Hoy es viernes. Lo único que sé en inglés y algo sé. ¿Por qué no hablas en francés que a vos Ah, tanto que te te sale gusta? tan lindo. Bueno, no, aparte. ahora no puedo. Qué bien que habla francés. vos tenés Habla, pero ya mascotas. pedí que cante. Menchi, ¿vos tenés mascotas? Mascotas, sí. Tengo un perrito en este momento, se llama Dante. Le pusimos Dante porque lo encontramos en la calle. Era muy chiquitito, habrá tenido 45 días o 2 meses a más tardar, como mucho. Puro corazón. Lo encontró Guadalupe intentando entrar a un supermercado y vio que un guardia que estaba ahí le daba una patada, entonces lo agarró, que es más animalera que yo, lo metió dentro de su campera y así, mugroso como estaba, lleno de garrapatas, lo llevó al canal. ¿Qué gesto? Nosotros acabábamos de perder una perra que me dio mucho trabajo porque fue una perrita muy enferma, vivió 7 años con 1000 problemas, entonces yo estaba como agotada del tema de los animales y les dije, déjenme un tiempito de descanso. Se bajó el cierre y ¡puc! Sacó sus orejas así y me dijo, Monse, lo llamaremos Dante porque vino del infierno. Bueno. Y ahí quedó Dante, supuestamente lo íbamos a dar en adopción. Le digo, bueno, déjenme, vamos a curarlo bien y lo ponemos en adopción. Obviamente, a la semana estábamos enamorados de él, hoy tiene más de 1 año. Morimos de amor por Dante. Y ahora en este momento tengo una gata, porque el vecino la abandonó preñada. Entonces la llevamos a casa, acaban de parir 5 gatitos que también están en adopción. Ah, bueno. Porque bueno, pero ahí estamos. Soy animalera, me fascinan los animales y cada Vos, día estoy más Arturo, que me voy a hacer convencida del una amor. nota a Sí. Menchi, era tu mascota. Sí. Tenía un boxer más acá, no me dejaba la osa que se subía en el living por encima. Era Ay, loco. decía Menchi, amoroso es él, pero no te dejaba ni nada, no se puede hacer la nota. Es que Brownie, nunca ha sido Brownie. Sí, me Divino, acuerdo. mi voz. ¿Sabes por qué viene al caso? Sabrás ¿Qué pasó? que a Clío no le causa ninguna gracia. Los Mira animales. que yo conozco personas, pero él las rechaza. No te Una gusta cosa lo que que vos es la digas, la mascota. mascota, mira, déjale ahí. Él no. No, ¿sabías? No sabía. Vos sabés que no sabía. No te gusta. No, yo soy mi propia mascota. Yo me identifico mucho. Atendé bien. Yo me identifico mucho con Dante. Que ¿Por viene- qué? yo soy una especie de perro viralata que dicen los brasileños.
yo como papel me tiran agua caliente, o puedo echar lo cuñá, se pichai, se tungusu. Pero Claro ahí que está. después encuentro siempre un brazo cariñoso, un brazo fraterno, Hasta que aquí. me lava, me anima, me enjuaga. salvo. Sí. Me salvo del infierno. ¿Viste? Entonces, ¿para qué quiero yo otro? Que haga competencia contigo. Claro. Claro. Va a decir en Mayagüez y conmigo me bate. Pero tiene su encanto, Clíe. Ah, ¿Quién, yo? No, el El perro. perro. la mascota. Vos salís con Supongo el perro, que sí. vos salís con el perro. Y la que se te arrima, no se te arrima por vos, se arrima No. por el perro. Y después, en todo caso, vos te Pero- arrimas a la que se pero es que arrima por el parece perro. que él no O sea, necesita. ¿Sabes lo que yo le dije a eso. Menchi? Que algún día le No, vamos no, a dar haya un así, cliente. no haya así más, ya dijiste muchas veces. Pero Menchi no sabe. Sí, pero el público está aburrido de esa. O se renueva al Que, público, como dice que, Mr. renueva, Miguel. se tenga renueva. una novia perruna Sí, por ejemplo, ¿verdad? O gatuna. o gatuna. ¿Y nunca te pasó eso, Euclides? No. De haber tenido una novia así que te imponga la No, mascota. no, no, Va frita. No, tampoco soy un... Energúmeno. ¿Cómo se diría? Desarmado. No, Des- un fóbico Ah. de los animales. No. Un pero perrofóbico. No, No me dice, te no. genera No me genera ninguna simpatía. ninguna simpatía. El perro, el gato mucho menos. ¿Verdad? Yo te conté el caso de la chini que... Sí, la Puta, doctora Chini. primero me llenó de pelo el pantalón. ¿Dónde? Mi profesor estaba alérgico de pantoso. Gato en este caso, ¿no? ¿Eh? Gatos. No sé si eran gato o gata. Parece Bueno, pero- mentira, yo no lo soporto. Felino, Oye, un poco, felino. aves, ahí Así se es, quedó. Dije, la así puta, ¿por qué es. no te vas a la parrilla? ¿Qué haces acá? No, Euclides. ¿En Qué serio bárbaro. te digo? Es la otra, viste, estos temas no hablan con voz alta como No, en voz alta no hemos ¿sabes? hablado nunca del tema Probablemente mascotas. tenga, pero este es tu compañero, Menchi. Sí. Este. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y que ya vas a ver mañana, Menchi, que cuando en el programa Voz Alta Conozca estén hablando de mascota, van a decir, cuidado que esto le importa Sí, un que pito Creo que a... a Euclides no le Ah, interesa. no le este interesa en tema. absoluto. Menchi, ¿cómo ves a un comunicador como Mario en la intendencia? Mira, yo creo que tiene la cualidad más importante que no hemos tenido en los últimos políticos y en los últimos gobernantes. La capacidad de comunicar, que creo que es fundamental. Cada vez que hacemos algún tipo de análisis con Euclides, de dónde están los mayores problemas que tenemos hoy es ahí, en la falta de comunicación. Así que parece que viene con ese plus que es fantástico. Y me parece que ha tenido, sobre todo en el último momento de la campaña, donde empezaron a aparecer algunas cuestiones no muy, digamos, guerra sucia en la última parte, tuvo un espíritu de conciliación, ¿verdad? Y me parece que esos dos elementos hoy por hoy son muy importantes para generar una ciudad, en este caso, para todos, una ¿No ciudad será que hiperinclusiva. Menchi está ocupando espacio de los políticos y Euclides ve Está. mal. Él puede ver mal. No, es que está ocupando, porque no es un político, es un outsider. O sea, Mario entró a la política hace unos años, es cierto. Primero, acuérdense, como candidato a presidente de la República y ahora como candidato a intendente y lo logra en muy poco tiempo, hay que decir. Hay cuánta gente que ha estado años intentándolo y no ha ¿Y cómo no lo ha vos crees que lo ve conseguido. Euclides, un político así de raza como Euclides? Pero Euclides es muy crítico con los políticos de raza, justamente, o con los pseudopolíticos, los que fungen de políticos pero no son de raza, precisamente. Me parece que justamente lo que pasó es que al interior de los partidos políticos no se generaron liderazgos saludables para que pudieran orientar a la gente, porque son necesarios. Los partidos políticos, a mí muchas veces dicen, me critican que dicen yo estoy en contra de los partidos políticos. No, yo estoy a favor de los partidos políticos, pero saneados. Y partidos políticos sobre todo que generen al interior de ellos liderazgos de este tipo de los que estábamos hablando, ¿verdad? Que estén atentos a las necesidades de la gente y no que solamente busquen el poder, llegar al poder para ubicar a sus secuaces Sí. y para acaparar el dinero y metérselo en ¿Y los bolsillos. desde afuera, cómo se ve que Mario pueda evitar eso? No es un condicionamiento. Yo te doy y me das. Y Mario Probable- tiene que manejar No, muy bien. pero Tiene que hacer eso. probablemente va a Tiene tener que que hacer, hacer. y es un juego de cintura, y ahí se verá. Tiene que hacer. Ahí se verá. Por eso que él necesita un equipo político que le permita mediar en los conflictos propios del ejercicio del poder. Como decía Gary Frank, el poder hay que ejercerlo o déjalo. Y ejercer significa hoy día no imponer, sino que negociar. Y para eso necesita mediadores. Él probablemente no lo quiera hacer, no lo puede hacer, pero tiene recursos para hacerlo. Y yo creo que fui uno de sus operadores encubiertos, igual que vos. Que todos ustedes en realidad. No, ¿por qué? Porque acá en esta mesa, Menchi, nosotros también somos muy críticos, a pesar de las mofas y las irresponsabilidades de mis compañeros.
igual que vos y Oscar de vez No, en cuando jamás, también. jamás. Aquí tratamos de compartir conceptos, principios, objetivos, horizontes. Finalmente queremos construir entre todos Claro. una nueva república y eso indefectiblemente pasa por una gestión política. Euclides, Claro. pero creo que el problema que va a tener Mario es que el 90% del presupuesto se gana en gastos Fijos, rígidos. fijos, no Sí, en inversión sí, de la ciudad. pero eso tiene el resuelto. Yo creo que tiene gente talentosa que inclusive es capaz de obtener crédito en una ciudad-estado como Asunción, como lo fue Atenas en su momento. Es capaz de comprometerse crediticiamente con un montón de organismos internacionales que de acuerdo a proyectos vendibles, fiscalizables, puede hacerlo. Y yo creo que lo va a hacer. Lo importante es que él combine inteligentemente acuerdos con la Junta Municipal donde no tiene mayoría. Claro. Y además está tirando puentes también al Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante. Y tiene muy buenos mediadores Sí. para con el Ejecutivo. Lo que pasa es que el Ejecutivo, si no le da pelota a su bancada y a su Congreso, que natural Claro. que le va a dar pelota a la municipalidad, así aparentemente. Pero las cosas se cambian. Yo no voy a hablar nunca con Mario, no le voy a atender el Sí, teléfono. no es así. Y terminaban hablando por Todos. teléfono y bueno, están... No, y el que dijo el presidente de SAP, De las SAPS y Ludovico. Que no le sí, iba a que recibir, no le iba a no sé qué recibir, cosa. que no iba a trabajar con él, dijo, pero ya se rectificó. Sí, y No, se están dio de cuenta. luna de reunieron. miel, pero Se reunieron. están de una especie de luna de yogur. Porque nos acostumbramos. ¿Cómo Un es poquito ¿Cómo es fuerte. la luna? Y no es en Valle, viste que... No se endurece. Dejémoslo ¿Sabes qué ahí. será? Antes, es que le pedí a Mario que te contrate como director del Botánico, ya te dije. Yo te digo que yo no tengo tiempo, que yo seguiré trabajando y aportando mis conocimientos, pero eso es una responsabilidad que yo creo que está muy bien hecha por la señora Mari Llorens, que es una persona que tiene los medios como para poder hacer cosas. Sí, está bien. Yo reconozco los méritos de la señora Llorens en cuanto a lo que quiere hacer. Hay cosas que le tiene que molestó estar a ella, una- ahí tiene que estar una persona idónea. Ser rica y tener una buena ganadería no significa que tenga la capacidad, de acuerdo a las exigencias de la modernidad, que, no sé, es como si él de repente se convirtiera en relator deportivo. ¿Cómo era que ahora ya no son relatores, dijiste? Vos dijiste. Sí, comparando con los de antes, Con que los de antes antes. relataban el partido. Sí, ahora vos que Mira la llenas cara de ahora- Arturo. Por favor, la cara de sí, Arturo, observe. primer plano, ¿ya? Un primer plano, Rosen, por vamos al favor. corte. Rosen. Ya te digo. Brillante, Rosy, brillante. Pacholí. Sí, Qué linda toda la música. vida. Ay, qué lindo. Vos le dijiste a la señora Menchi que ese es su tema. Sí. Que ella se mueve con ese tema. Que Me si no canta encanta. ese tema no es Menchi. Lo que pasa es que Me la versión encanta. que hizo Luis Álvarez fue realmente fantástica. La versión Y es ese es Rosy, el increíble. tema de Menchi. Que sí que Menchi no canta más que Pacholí. No. Bueno. En inglés. Y vos dijiste. No. Eh, Dije que me gusta. ¿Qué es Pacholí? ¿Qué es Pacholí? Una planta ¿Una planta de dónde? riquísima el olor que tiene. ¿Qué? ¿De dónde es? Originalmente no es de Paraguay. Es de la Ah, ¿no India. es? Ah, de Trajeron la los India. romanos. Después Mira los vos. españoles trajeron acá Sí, para no que es para sepan. Paraguay. Brillante. Me estoy enterando. ¿En serio te estoy Mira, diciendo? De la no India. sabía que era de Y la es India. Pachulí.
Pachulí. Menchi, yo sé que cuando una vez le invité a Fútbol a lo Grande, ensayó 3 días antes, porque no se quiso poner. Sí, porque era rock, Sí, no era rock, no, era... Sí, una, Sí, una canción de Fabiana Cantilo. El tema se llama Ay, Tu enfermedad, mi Tu enfermedad. enfermedad. Y entonces dije yo, ¿cómo ahora con Menchi? Pero el programa es así, tiene ese tipo de cosas. De locura. De locura. Chedugo, si sos tan amable, querida Menchi, tráeme un poco el micrófono. ¿Qué Porque, querías hacer antes? porque entonces ella no puede decir que no. Micrófono en mano, como decir, no. Bueno, pues entonces, que vamos ¿sabes como qué? la... Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Yo soy desastrosa con las letras, así que por favor, algo, Sí. búscame la letra, Pachulí, ¿Cómo no? letra, ¿Cómo pues no? si no, no me Y animo. acá también. Acá también. Este ¿sí? sector. Acá, La- Euclides, bueno, por pero sabe cantamos luego. todos. Por primera vez. Con esa condición, Arturito, cantamos El todos. coro te sigue. No, yo miro. Y Euclides, nosotros con Álvaro miramos, porque va a cantar Euclides y te va a hacer coro. Bueno, Joder, Pío, qué emoción. Joder, Pío, Qué emoción. Bueno, entonces. Por eso me animo. Bueno, Por eso me animo. por favor, discúlpame. Y con el. ¿Cómo se llama eso? No, ahora hacemos el coro. Teleprinter. Con, ahí está, le pusiste la- con teleprompter acá. Puede ser, Roser. A ver. Cantarito de agua fresca es tu risa, Pachulí. Agua fresca de arroyuelo de mi tierra guaraní. Las canciones de las aves tienen ecos de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor. Yo te quiero, Pachulí. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. Mi lucero cometí. Vamos a hacer un tono más. Realmente está bajito, está bajito. Vamos a subir un poquito, ahí me animo a ver. El misterio de la selva se refleja en tu mirar. Cuando miras silenciosa y te pones a soñar. La nostalgia de mi raza que nos canta el yerutí. De recuerdos y suspiros, mi divina Pachulí. Ahí vamos. Yo te quiero, Pachulí. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. Mi lucero cometí. Otra vez. Yo te quiero, Pachulí. Dale. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. Mi lucero cometí. Buena, buena. Brillante, Menchi, pero no se soltó Euclides. Chedugo, no. Con cariño. No era lo que quería Pero, cantar Euclides. ¿Cuál es el tema que quiere cantar? No sé. ¿Y no te animas a hacer el toquito, ese pedacito? Yo no sé, todo es muy complicado. Ese sí quiero que toque porque yo me quiero deleitar. A ustedes no les importa mucho. Pero No. Pero ¿por qué vos siempre decís a ustedes? ¿Vos por qué opinás de nosotros? ¿Cómo te llama el tema? ¿Por La qué? puta, de Argelia, le La iba a primera cantar estrofa, eso solito, sí le que- iba a dedicar algo a mí. claro. Ovalito, Dale, cantá, Ovaldo, Esa sí que Menchi, me animo Ovaldo. solo la primera estrofa porque es muy El tiki, complicadita. ¿qué se llama? Tiki, toki, toki, toki. Se llama Shipa Apopura Hei. El toki, 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 ese. Es el tono.
Toque, 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 toque. Amo y te pede, amo comparará. Hoy como en mi sueño vai, abaqui soca, hoy que llego acá. Hasta hice. Lo siento. Es una frustración. Lo que pasa es que es muy complicada la letra y hace 1000 años que no canto. Con ellos es muy difícil. Sí. Estos también son muy especiales. Pero es linda esa poesía. Son muy difíciles. Pero es ¿Vos conocés? su guaraní cerrado. ¿Nunca escuchaste esto? La letra es muy cerradita. Sí, y ni creo que si buscamos en internet no creo que la encontremos tampoco. Y ya que estamos, Hace más Menchi, difícil. Sí. ¿qué? Aprovechemos, Menchi. ¿Y música internacional? Así con Música guitarra. internacional. Bueno, Pasa que hace, una balada hace es tanto difícil, que no, no no, canto, no, ¿verdad? tanto que no canto, Arturito. Y mi drama es que me olvido de las letras. Yo las últimas veces que canté así públicamente, tuve que cantar con machete. Porque no me acuerdo, Arturín. No me acuerdo, entonces no quiero hacer papelón. Ya viste, ahora me acuerdo de una Karaoke. sola estrofa. Karaoke sí. Yo, Pues no, ahí te pasa que sale. yo no soy karaoquera. Pero ahí te sale la- Sí, sale, pero no soy pero, karaoquera. pero vos sabés, Arturo, que Menchi evidentemente seduce, cautiva, te atrapa, te captura con la música. Pero sé que me impresionó en los últimos tiempos, estando ahí en voz alta con ella y con Oscar, su apreciación sociológica y política y sobre todo la resonancia ética que le da. A mí me parece que esa es una cualificación, un estado superior a su labor de comunicadora. Que lo haces vos también, lo haces a veces de manera antipática, pero lo haces en los últimos tiempos tanto. Bueno, gracias. Así Sí, ni uno claro, da- bueno. así ni uno da gusto. No, estamos hablando... Bueno, Menchi, se va cerrando el año. Sí. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo ves nuestro país? Veo un país todavía esperanzado, en algún sentido esperanzado de mejores días, ¿verdad? Pero veo todavía un país con graves deudas, Arturo. Creo que todavía este es un Estado que tiene deudas pendientes con muchos sectores de la población y no podemos desoír esas voces, ¿verdad? Me parece que más allá de un país que tiene un crecimiento, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años económicamente hablando, ya no se puede hablar del derrame, ese famoso derrame del que se hablaba unos años atrás. Hoy tenemos que hablar de un país donde todavía hay una inequidad que es lacerante. De eso solemos hablar con Euclides en el programa de radio. Y mientras permanezca esa inequidad, no vamos a poder disfrutar los que hemos tenido mayores y mejores posibilidades y los que ya hoy disfrutamos de un buen nivel de vida, pero no podemos disfrutarlo de manera completa mientras haya todavía sectores de la población, y son muchos los paraguayos, que todavía la están pasando muy mal. Porque todavía lo que son derechos fundamentales y básicos, ¿verdad? Ahora que ayer nomás estábamos recordando esta fecha, la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos tan importante, donde todavía hay cuestiones fundamentales y elementales que no se satisfacen, ¿verdad? Entonces, mientras los servicios todavía sean tan precarios y tan mediocres, porque no son eficientes, mientras la educación todavía sigue siendo un artículo de lujo para muchos paraguayos, porque todos somos conscientes de que la educación pública no es una educación de calidad. Y mientras no tengamos educación pública de calidad, no vamos a poder salir adelante. La educación pública, Arturito, es lo único que nos va a permitir borrar la inequidad. Porque mientras tu hijo o tu nieto se vaya a un colegio donde tiene asegurada una educación de calidad y el hijo de tu chofer o el hijo de una persona que trabaja para vos no puede acceder a esa misma educación porque tiene que ir a ese colegio público donde lamentablemente todavía la educación es mala, porque esa es la realidad, entonces no vamos a poder borrar esas diferencias, ¿verdad? ¿Y por qué nunca se logró en tanto tiempo? Porque nunca se ¿Por invirtió qué en la van gente, pasando Arturo. los gobiernos? Porque y- nunca se invirtió en la gente, porque todavía no se Siempre invierte en fue la así. gente, porque todavía tenemos un Estado supernumerario, todavía tenemos un Estado que gasta el 98%, a lo mejor un poco menos ahora, pero de todas maneras sigue siendo Puedo decir salud y monstruoso educación. lo que se gasta en gastos rígidos, en salarios y ese tipo de cosas, y no en inversión en la gente. Hay que invertir en la gente, hay que invertir mucho más en la gente. Y eso reditúa. Y eso reditúa y eso soluciona problemas. Así O mismo sea, es. esta no es una cuestión ideológica, esta es una cuestión de realidades, ¿verdad, Euclides? Y de un país mejor que va a ser mejor en tanto y cuanto la gente acceda a mejores servicios El básicos calendario de salud y electoral no educación. no conspira también contra esto. Sí, un Porque poco la sí. gente está pensando en las Sí. elecciones y después de las elecciones apenas... Ahora, por ejemplo, todo el mundo está relajado y parece que está
está volando. Pero ahí también está la gran responsabilidad. Después la gente ya está doctor. pensando. Ahí está la gran responsabilidad de los liderazgos políticos, ¿verdad? No que, hay. tienen que justamente mostrarnos un camino, ¿verdad? Es que no hay. Y no hay, bueno, no hay. ¿Y qué hacer? Y eso sucede, y eso vos sabés que sucede también en la parte universitaria y todo. Con esto, todos estos líos que se tuvo ahora y que por lo menos se tiene hoy en día la oportunidad de poder acceder a cargos que antes era imposible. Claro, por como por ejemplo. ejemplo la parte de la docencia o de gente que son profesionales no docentes. Por ejemplo, en el caso veterinario, estábamos hablando con el doctor, en el caso de medicina, y vemos que realmente la gente que ha tomado la posta tampoco no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, e inclusive está haciendo muy mal su papel. Y estos que son los dirigentes hoy en día, que no son, digamos, los cargos todavía oficiales, como decano, qué sé yo, no pueden dejar de lado lo que ya dije, nosotros atrás ya lo dejamos. Yo digo, ya el estudiantado hizo su parte. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tranquilizar a la gente y tenemos que comenzar a optimizar lo que son los estudios y dar tranquilidad. Es la única manera de poder avanzar, o si no, no vamos a avanzar nunca. Y por eso yo siempre digo, nosotros tenemos un movimiento, Arturo, que se llama Movimiento de Integración Veterinarios, y en el cual yo estoy también como postulante para el cargo de no docente con el doctor Feltes, y eso está apoyado por la Asociación de Veterinarios, por SENAXA y también por profesores de la facultad que quieren un futuro mejor. No se puede estar haciendo casa de brujas porque no existe, porque si estuvo una persona, un dictador que gobierna solo para él y uno no puede moverse, no es porque uno está de acuerdo, sino porque un desacuerdo te trae o ponerle de costado o en el freezer. Pero hay que erradicar un sistema perverso Claro, que está hay que instalado erradicar. todavía en la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Por eso hay que apuntar al cambio de estatutos y reglamentos de la Así Universidad mismo es. Nacional. Si no, nada va a cambiar. No va a cambiar nada. Nada si va a no. cambiar. Y ya estamos viendo que las personas que están hoy en día tampoco no están haciendo nada por mejorarla. Entonces, yo digo que es importante que el colega, que el que tiene que ir a votar, porque por fin, después no sé cuántos años, ¿Pero qué cargo se es, abre. doctor, que estás? Como no docente. Miembro no docente. Miembro del consejo. No, Ah, del miembro del consejo. consejo Del consejo. Y yo digo Consejo que- directivo de del la consejo facultad. directivo. Y estamos apuntando con gente que realmente quiere hacer las cosas bien y encauzar lo que es el estudio y poder elevar de vuelta también el nivel estudiantil. ¿Y cuándo son las elecciones? El miércoles que viene. ¿Te podemos cortar el hilito? Sí. Hoy te hace una cosa, te he confesado, hoy no es tu día. Está nervioso. Menchi, viniste vos y este señor cambió. ¿Por ¿Cómo qué? corresponde? Vos sos tan caballero que me dijo a mí, todo el tiempo que podés usar conmigo, quiero Muchas compartir gracias, con Menchi, me Euclid. dijo al oído. Qué Hago la generoso. aclaración. Rosa, Qué cuando quieras. generoso. Muy bien. Gracias, gracias por ¿Cómo eso. viviste vos el tema Olimpia? ¿Fuiste aquellas personas que dijiste no quiero saber más nada, los dos partidos que Olimpia pudo haber sido Sí, la campeón? verdad que tengo que no quiero confesar, escuchar. tengo que confesar que en un primer momento sí, Arturito. No lo hice público porque no me pareció oportuno hacerlo público. Perdiste la fe. Pero yo me sentía así media, no digo estafada, no es ese el término. ¿verdad? Engañada. Pero me sentí que no se puso todo lo que se tuvo que poner para ganar ya de una. Y venía el fantasma del 2012. Sí. Y entonces ayer, por suerte, en mi casa no hubo luz, así que no vi el partido. Tuve corte de luz desde las 4:30 hasta las 8:30 de la noche, cuando ya había acabado todo. Ni le Y escuchaste te a escuché Arturo. a vos, ¿sabes qué hacía? Tenía el auto estacionado en el No, pero que garaje. no sea un compromiso con mediante. No, Arturito, vos sabés que yo... escuchar el actor que Pero quiero, no Arturito, tome así. no hace ni Y falta. vos no vayas a decir que no toda hace ni publicidad falta que haga esta tampoco. aclaración. Estaba el auto en el garage y era el único lugar donde podía escuchar, porque no tengo ni una radio a pilas, ¿verdad?
Entonces iba y volvía porque me daba mucho nervio. Escuché el bombapú y dije, este es gol de Olimpia. Me voy al auto, boom, gol de Olimpia. Freddy Vareiro. Después salgo otra vez de ahí, vuelvo al patio, estaba ahí dando vueltas, no tenía ni internet, no sé lo que era, un aislamiento total. Escucho otra vez otro bombapú, dije, bueno, ¿qué será? ¿Será que empató Cerro? ¿Será que es gol de Olimpia? Sonaba igual al anterior, entonces dije, gol de Olimpia. Me voy, ¿Y cómo una pero mujer tan valiente Arturito, como vos va a ser no, tan vos sabés que en temerosa? esas cosas, no sé qué me pasa con el fútbol. Igual cuando juega la selección, muero de los nervios, pero muero de los nervios. Bueno, Menchi, vos tenés a Álvaro que es representante en la Olimpia en la divisional. Sí. Vos sabés que pocas veces, hoy dije no. Vos podés decir que yo soy un kilómetro. Total. ¿Viste? Total. Y hoy yo tenía, porque tengo la grabación, y me dijo el niño, Jorge, pasamos. Le miré a Federico, le miré a Ricardo, Andrés, Niño, y dije no. Es una discusión. Telefuturo pasó. Pasamos Sí. nosotros. Ustedes pasaron. Sí, pasamos. La Mirá discusión cómo- entre Trovato y Alejandro Domínguez. Alejandro, esa discusión que por un error arbitral. Ay, le dije a Federico, no, y esta Menchi están pasando en Telefuturo. Sí. Y una cosa extraña se apoderó en la mesa. Yo dije, no, mucho de pelota ya. Porque después le pide disculpas Claro, pero Trovato. también pasamos esa, por eso yo de alguna De lo que manera dice dije... mal periodismo, creo que No, está. no, Arturito. corregime nomás, No, por pues favor. jamás Disculpame, osaría semejante pero por cosa. favor, te cuento cómo nosotros que estamos ahí, o en mi caso, dije yo, tanto ya, por dentro dije, Sí. que basta. Para mí, Claro, yo no digo que lo que claro. hayan hecho ustedes esté mal, ni mucho menos, por todo lo que se creó, la tormenta, las condiciones en la realmente cancha, el diluvio. todo mal. Vos sabías, a lo que como Menchi, varias personas hinchas del Olimpia dijeron no a este partido. Sí, claro que sabía. Y se notó en las entradas sí, nosotros dentro de la dirigencia hemos hecho todo el esfuerzo, Arturo. Los jugadores estaban muy presionados, ellos mismos, el ambiente contra General Díaz. Vas a pagar la apuesta. Ya, Vas a pagar la ya apuesta. fueron algunas pelotas por el travesaño, por esos goles increíbles que Sí, dan increíble, Salgueiro, que erró increíble. William Mendieta. Después se produjo el partido contra Santaní y la misma cosa. Y lo increíble era que Santaní tenía que ganar para, Y jugó a empatar. Para salvarse. y jugó a empatar. O sea, era Rarísimo. muy agresivo, era, no era raro. Bueno, ¿viste Entonces- cómo hoy estoy? No, espera. Después vino el partido contra Cerro Porteño y se produce el error enorme de los 5 árbitros que estaban ahí. Sí, eso Y era, ahí eso era fue penal y después, expulsión de Fidencio. después de eso fue la discusión de Trovato con Domínguez. Claro. Pero vos A sabés raíz que de si, eso, si claro, es que, si era se mantenía ese violento. resultado y si Olimpia se eliminaba, No sé qué hubiera pasado. lo que hubiera, no sé, ¿qué hubiera pasado? Penal evidente, mano y expulsión. Sí. Cuando, Grosero fue eso, Sí, ¿verdad? y ocurre. Fue grosero. Sí, Grosero. ¿Qué es lo que fue grosero? La acá, mano, la el mano de error. Fidencio. El error fue grosero no El- fue la mano, grosero ¿Qué? fue el error. Bueno, el error del árbitro. Claro. El error, Bueno, sí, tenés razón. Arturo. Que termina el programa. bro. Euclides, tenés Arturo, razón. sí, Arturo. Grosero fue el error del árbitro, Ya que de estamos los armando un árbitros. quilombo y le tenemos a una mujer, como decía ella, repitiéndole hace poco a Neruda, es suave como las uvas, crepitante como la hoguera. Y Menchi recitó, ¿Recitó? y vamos a terminar. ¿No tenemos recitado a mano? Tengo un recitado de ¿De memoria. Pablo Neruda? Eso- no, es de Pablo Neruda. Porque te escuché muy bien No, en no voz es- alta. pero- Si yo sé que en voz alta sabe la gente. Les invito a escuchar en voz alta por Monumental, 1080 AM, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Sí, Nosotros terminamos, está Menchi, está Oscar. Le dejan la Y cancha llena. Euclides. ¿Qué? Le dejan la cancha llena. No, yo- Nos dejan la cancha llena claro. y tengo contarte una Pero, cosa, cuidado. por eso nosotros nos decidimos hacer el programa a las 2 de la tarde. Porque vos sabés que hacer un programa a las 2 de la tarde no es fácil, sí, es son un varias horario horas. medio muerto. Pero cuando confirmó Arturo Rubín que venía a Monumental, le dije a Costa, no nos vamos a equivocar. Y por supuesto que nos deja la cancha repleta. Así que bueno, es Somos muy la fácil. inercia. Muchísimas gracias. ¿Eh? Somos la inercia de fútbol a A lo lo grande. grande. Hagamos algo. Menchi va a recitar y nosotros no decimos ni una palabra más. Y ahí nos vamos. A ver ¿Está si bien, me Rosa? acuerdo, a ver si me Bueno, acuerdo. tomamos, Ovalito Fonseca, aguantame la mirada. Tomarle a Menchi y nos vamos con Menchi. Con Menchi nos vamos. Este en realidad es un texto que está en un libro que a mí me fascina, que se llama El libro de los abrazos. Es un texto recogido por Eduardo Galeano. Se llama El Mundo. Un hombre en la costa de Colombia, en un pueblo que se llama Neguá, dijo haber subido al alto cielo. Y desde allí dijo haber visto a la humanidad. Y dijo, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales.
cada uno brilla con luz propia entre todos los demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos que llenan el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Muchísimas gracias. Muy bien. Faltó un pedacito, pero Gracias, salió. gracias. Gracias a ustedes. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.